Bienvenidos a Cree y Crece. Hoy queremos hablar de un tema que toca a todos y son nuestras debilidades. Y si esas cosas que vemos como defectos son en realidad los ingredientes que Dios quiere usar para mostrar su fuerza. Vamos a contarte una historia real que te va a inspirar y quizás te haga mirar tus propias limitaciones con nuevos ojos. Bienvenidos a Cree y Crece, el podcast en donde tu fe encontrará fuerza y tu espíritu inspiración. Compartamos historias de transformación, exploremos juntos la palabra de Dios y crezcamos en nuestra relación con Él. Prepárate para este viaje de fe, esperanza y crecimiento. Esto es Cree y Crece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Cree y Crece. Hoy estamos reunidos nuevamente con unos amigos para compartir sobre la palabra de Dios, pero quiero dejarlos que ellos se presenten. Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar nuevamente, Mario y José, acá con ustedes en este capítulo número 30 de Cree y Crece. Mi nombre es Evelyn Muñoz y estoy contenta de estar hoy acá. Hola Evelyn, hola Mario, de verdad que estoy contento de estar de nuevo con ustedes compartiendo este poderoso tema. Así que vamos a comenzar y vamos a hablar mucho este día. Una sonrisa imperfecta puede ser una lección poderosa. Así lo titula el escritor del libro que estamos leyendo, y él cuenta una anécdota, José y Evelyn, sobre una ocasión que va con su esposa a una cafetería y se encuentra y son recibidos por una camarera con una gran sonrisa, pero con una característica: tenía solo un diente. Pero esta persona, muy agradable, con una gran sonrisa, lo recibe y le llama la atención que tenía en su pecho una plaquita que tenía grabado: una sonrisa es un regalo que puede dar cada día. Wow. Y la jovencita les contó la historia de cómo su padre, a pesar de no tener dedos porque los había perdido en un accidente, había escrito esa frase con una caligrafía tan hermosa, aún mejor que cuando tenía los dedos. Wow. Una historia impresionante que impactó al escritor y creo que le impactó mucho para que lo dejara plasmado en el libro. Ajá. Y que creo que nosotros cuando tuvimos esta lectura nos impactó también sobre cómo esta persona que pudo haber escondido sus defectos físicos puede ser una persona que pueda crear un ambiente agradable. ¿Qué opinas, Evelyn, sobre esta historia que estuvimos leyendo en este libro? Me encantó la introducción que hace el autor con esa historia, porque realmente pone la perspectiva de alguien que aún con limitaciones y que para los ojos de muchas personas pudiesen ser defectos, tenía una actitud tan agradable, tan positiva, que salía más belleza de ella de lo que muchos podían imaginar. Y aún así todavía agrega que no es solo lo feliz que está, sino que cuenta la historia del papá también, y eso le suma mucho a esa lección que pudimos ver con esta introducción del autor. Y creo que, José, podemos ver orgullo aún dentro de todo, orgullo de esta jovencita, de su expresión y de la historia de su papá. Sí, fíjate que algo que me llama la atención es que definitivamente, a pesar de la limitante que ella tenía, había logrado como superar esa dificultad, porque creo que hoy el mundo, el sistema en el que estamos siendo criados, nos está llevando a que todas nuestras debilidades o nuestras deficiencias las debemos de ocultar. Sí. Y el mundo está enseñándote que si tienes un defecto, ocúltalo, porque todos te van a humillar, porque todos te van a hacer sentir mal, cuando en la palabra dice que Él se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Entonces, es totalmente contrario lo que Dios quiere enseñarnos a lo que hoy la corriente está diciéndonos día a día. Y fíjate, José, que esa cita bíblica que tú acabas de mencionar está en 2 Corintios 12, 9 al 10. Y quiero leerla porque dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entendió que no debía esconder sus limitaciones, sino presentarlas ante Dios como una ofrenda.
¿Y cuántas veces nosotros limitamos la capacidad que Dios nos ha dado en nuestras vidas porque nos enfocamos en nuestros defectos? Y Dios quiere hacer algo con nosotros en medio de las circunstancias o de las situaciones, los defectos que pudiésemos tener. Dios nos creó para cosas grandes y eso me gusta mucho de esta cita bíblica y que Pablo hace énfasis en esto. Así es, y muchas veces nos enfocamos más en nuestras limitaciones, nuestros defectos. Cuando vemos, José, muchos casos, historias de gente como a pesar de sus defectos físicos van y salen adelante mucho más que las personas que no tienen ningún defecto. Sí, fíjate que estaba viendo hace poco un documental donde apareció una persona que no tenía ni pies ni manos. Wow. Y impresionantemente comienza a tocar un piano. ¿Cómo? Básicamente con sus hombros y Ajá. con su barbilla. Impresionante. O sea, pero la canción la tocó quizás mejor del que la había escrito. Y desgraciadamente, Wow. no desgraciadamente, quizás en ese momento estaba el autor de esa canción ahí. Y literalmente cuando lo ve tocar a él en una mesita, montado en una mesita, casi que acostado en el piano, él comienza a llorar. Y lo que puedo pensar es que esta persona fue de los valientes que decidió sacar su debilidad y hacerla una fortaleza. Y es donde me hace pensar que Dios quiere que avancemos con lo que tenemos ahora. Así es. Dios nos ha dado algo importante en nuestra vida. Y el problema es que no lo estamos valorando y lo estamos ocultando. Y el mundo se está aprovechando de eso porque nos están diciendo que tenemos una dificultad y no que tenemos una fortaleza. Entonces, me lleva también a pensar en lo que tú contabas de la historia de la mesera que tenía solo un diente. Y me llama más la atención que su papá solo tenía un par de dedos. Cuando impresionantemente quiere decir que muchas veces la actitud de esta persona que solo tenía un diente viene fortalecida por el tipo de padre que había tenido. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te estás juntando con alguien que en vez de aprovechar o de decirte que tu debilidad puede fortalecerte y te dice que en realidad eso puede ser algo que te va a perjudicar, creo que definitivamente nos está enseñando mal, ¿verdad? Cuando ves el ejemplo de esta historia, puedes darte cuenta que un padre que tenía la suficiente fe de saber de que sin manos podía tener la mejor caligrafía, tuvo la oportunidad de enseñarle a su hija que con solo un diente tenía la capacidad de poder sonreír, como muchos no lo podemos hacer ahora, aunque tengamos toda nuestra dentadura. Interesante porque, si bien es cierto, como dice José, coincido en eso, que tiene que ver mucho con la gente que uno tiene se relaciona sí. o que como los padres, amigos, compañeros de trabajo, pero también hay una decisión personal, porque esta chica de la historia que cuenta el autor pudo haber decidido esconderse detrás de un defecto, de una imperfección, llamémosle así, o decidir salir y a pesar de... Pero creo que para eso tenemos que tener eso que decía José, a veces es gente que nos anime, que nos ayude, y creo que eso, Evelyn, es importante saber cerca de quienes nos rodeamos. Así es, miren, hace poquito estaba, y me imagino que ustedes han escuchado un concepto que dio una psicóloga muy famosa, que habla acerca de las personas vitamina. Y si no lo han escuchado, los voy a dejar para que lo busquen, para que lo vean, porque de verdad que es un reto poder ser una persona vitamina, una persona que ayude, una persona que hable bien, que haga cosas buenas. Y hablando acerca de nuestro capítulo hoy, que es más fuerte de lo que crees, cuando Dios usa tu debilidad. Con estos ejemplos que ustedes han dado, me lleva a pensar en el ejemplo máximo que tenemos nosotros en esta vida y que es Jesús. Fíjense que Jesús se humilló, se volvió vulnerable y desde ahí conquistó la cruz y venció la muerte. ¿Se han puesto a pensar ustedes que lo que todo mundo pudo haber visto como un perdedor realmente cambió la historia de nuestra vida? Y a él no le importó que lo vieran mal, a él no le importó que lo trataran mal, sino que él sabía quién era y a qué venía. Y entonces, él decide darle paso a ser
el Hijo de Dios y vencer la muerte en la cruz del Calvario. Y al día de hoy se escucha de esto por todos lados, y la misma palabra dice que generaciones van a escucharlo, o sea, Él va a regresar hasta que todos hayan oído de Él. ¿Y qué hizo? Pasó vergüenza, humillación, todo por amor a nosotros. A mí me emociona mucho hablar de esto porque yo creo que es solamente un poder divino. El poder de Dios puede usar nuestras debilidades para fortalecernos. Y creo que podemos ver muchos ejemplos a lo largo de toda la historia bíblica, porque cualquiera puede decir, pero Jesús era parte Dios, parte hombre, y entonces era bien fácil, pero dentro del ejemplo de Cristo podemos ver infinidad de ejemplos de hombres imperfectos, pecadores, con debilidades que Dios utilizó para bendición de su pueblo, José. Fíjate que yo creo que deberíamos de estarnos haciendo una pregunta, y es, ¿y si lo que ves como un problema es en realidad tu punto de contacto con el mundo? Wow. Si en realidad lo que para ti es un defecto, en realidad puede estar siendo una de las mejores armas que Dios ha puesto en ti para poder utilizarlas para atraer a otros. Y creo que ahí es donde le cerramos la puerta al plan perfecto de lo que Dios tiene, porque en realidad tenemos que comenzar a trabajar en mostrarnos como personas reales, personas auténticas, personas que en realidad demostremos lo que somos y que no ocultemos. Yo les había contado de un pequeño testimonio que yo tenía hace un par de años. Había pasado por un proceso difícil, tanto económico como existencial, definitivamente. Ya era un problema bien complejo, ¿verdad? Para mí, porque después de poder tener muchas comodidades, quedarte sin nada, tener un pasado, podría decirse, no muy bien visto, ¿verdad? Tuve que sentarme y ponerme a cuentas con Dios y tratar de encontrar que en medio de esta dificultad que yo había pasado, Dios podía utilizar eso para poder enseñarles a otros cómo yo había logrado salir de eso sin aquella necesidad o aquel sentimiento de sentirme indigno o de sentirme que en realidad no era una persona que merecía que Dios me rescatara o que me sacara, ¿verdad? Entonces aprendí a no ocultar esa parte de mí. Y cuando puedo y tengo oportunidades con personas que en realidad Dios me pone en mi corazón de poderles contar mi testimonio, se los cuento porque para mí es algo sorprendente. Así es. O sea, hasta dónde Dios me ha traído esta historia. Lastimosamente, el trato que el mundo hace con la gente cuando tiene problemas o defectos, hoy se le llama bullying, Evelyn, ha hecho que la gente se encierre y esconda esas debilidades y ni siquiera tengamos la capacidad de exponerlas delante de Dios. ¿Cómo ves esa, o cómo poder trabajar esa área? Tú hablabas de ser vulnerables, pero también nos exponemos a la burla, a la crítica. ¿Cómo podríamos manejar y llevar ese balance para enfrentar estos temas? Yo pensando realmente que el bullying ahora es un término que todos conocemos y muy, muy fácil de mencionarlo, pero pues sí, el bullying ha existido siempre, y nos ha tocado luchar y enfrentarnos a estas situaciones de críticas toda la vida. Si ustedes se dan cuenta, es el ser humano, tiene la tendencia a criticar, tiene la tendencia a ver lo malo, pero definitivamente saber quién eres y hacia dónde vas te puede fortalecer para poder soportar críticas o para poder vivir con defectos físicos, con defectos muchas veces que a veces están ya en el ser humano, pero saber quién eres, saber hacia dónde vas, te puede dar esa fuerza. Y a mí me gustaría que pudiéramos compartir cómo podríamos convertir nuestras debilidades en fortalezas. Yo quiero mencionar una sería cambiar la vergüenza por gratitud. ¿Qué tal si en vez de andar avergonzados por la vida, como el ejemplo de la camarera, ella podía andar avergonzada porque solo tenía un diente, pero ella decidió tener una actitud de gratitud y entonces eso cambia todo. Entonces, ¿qué
podrían darnos ustedes de ejemplo cómo convertir la debilidad en fortaleza? Bueno, creería yo que reconocer que tenemos debilidades y presentarlas delante de Dios también es otra manera de poderle decir, Señor, transforma estas debilidades en fortaleza. Y como tú decías, solo Dios puede hacer que nuestras debilidades se conviertan en fortalezas. José, ¿alguna otra aplicación que podamos tener? Creo que otra podría ser preguntarle al Señor cómo podemos servirle en eso. Wow. ¿Verdad? En esa dificultad en la que estamos, en esa deficiencia. ¿Cómo puedo servirte, o a pesar Señor? de. O a pesar de cómo puedo servirte, Señor. O sea, cómo soy útil. A pesar de, pero creo que definitivamente tenemos que estar bien conectados con Dios para saber de que esa debilidad en realidad va a ser de bendición. Voy a alcanzar a otros con este testimonio, ¿verdad? Y saben que yo lo que digo es, la clave de todo esto es la gratitud. Es tener un corazón agradecido. Porque, por ejemplo, si alguien no tiene un dedo, tiene 19 más. Pero nos fijamos en el que no tiene, ¿verdad? Otro ejemplo, pongamos, si alguien no tiene una mano, posiblemente tiene otra, ¿verdad? Y los ejemplos que mencionábamos. Entonces, la gratitud tiene mucho que ver en nuestra forma de ver la vida. Y pienso yo que Dios tiene la capacidad de utilizar nuestras debilidades en fortalezas. Sin ese elemento divino, no creo que pudiésemos nosotros tener, digamos, esa gratitud, esa paz. Definitivamente el fruto del Espíritu Santo nos hace estar agradecidos con Dios. Y Dios, en su palabra, nos dice que puede ayudarnos a que nuestra debilidad sea nuestra fortaleza. No, y yo he escuchado que hay gente que dice que el que no sabe ser feliz con lo que tiene no va a ser feliz con lo que le hace falta. Wow. ¿Por qué? Sí. Porque no somos agradecidos y estamos pensando en aquello que no tenemos en vez de agradecer por lo que sí tenemos. Como decía Evelyn, alguien tal vez puede pasar llorando porque no tiene una mano, que no es poca cosa, Sí, pero agradecer porque tiene vida, porque tiene salud, porque a pesar de eso puede producir, puede llevar alimento a su casa, etcétera. Sí, creo que definitivamente hay una última aquí que me llama la atención y dice que la fe no es ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. O sea, es normal que tengamos miedo, pero no es normal que nos quedemos sentados toda la vida teniendo miedo. Ajá, ¿verdad? Porque es de valientes creer y confiar que a pesar de que no me siento en la mejor manera o en la mejor postura o el mejor momento, debo de salir y debo de cambiar esa realidad para que sea favorable a lo que Dios me ha dicho, pues. Fíjense que es tan importante esto que José dijo, que ahorita que está de moda esta serie de Chespirito y todo esto, le preguntan al autor de dónde saca la idea del Chapulín Colorado. Y dice explica que él es un antagónico de los superhéroes de Estados Unidos, de Superman, de Batman y todo eso. Y por eso es que nos identificamos tanto con esos personajes. Porque él dice, el Chapulín Colorado sí es un héroe, Superman no. Porque Superman tiene tantos poderes que él no le preocupa nada. Mientras que el Chapulín Colorado, a pesar de tener miedo, y es lo que José decía, sabe enfrentar a los enemigos, sabe enfrentar a la vida. Y esa es la actitud que realmente nos identifica. Que podría parecer chistoso porque son series y todo, pero al final de eso se trata, de no tener miedo, porque miedo vamos a tener, somos humanos, pero de poder avanzar y enfrentar las cosas que nos vienen. Yo podría rescatar de esto, digamos, cómo convertir nuestra debilidad en fortaleza con dos elementos clave. Los acabamos de mencionar, gratitud y valentía. Porque debemos, y aceptar también, ¿verdad? Lo que está pasando. O sea, hay vida, y mientras hay vida hay esperanza. Entonces, si te falta una u otra cosa, mientras respires en esta tierra, todavía hay propósito en tu vida. Amén. O sea, mientras respiremos, todavía hay algo que Dios tiene para nosotros. Entonces, no es poca cosa. Se requiere de gratitud, aceptación, de valentía y sobre todo depender de Dios. Así es.
queremos recordarles, amigos, que Dios no se impresiona por la fuerza, sino que por la fe y por la dependencia de Él. A Dios no lo podemos impresionar de otra manera. Lo impresiona nuestra fe, lo que estamos dispuestos a hacer por estar cerca de Él y superar la adversidad a pesar de nuestras debilidades. Así que ya casi estamos llegando al final de este programa, que me pareció súper interesante porque nadie habla de las debilidades, solo queremos hablar de las cosas buenas, pero nos quisimos enfocar en esto porque creo que es importante el reconocerlo. Y para eso quiero invitarlos a ustedes que me acompañan esta tarde y a nuestros amigos que nos escuchan a que oremos, a que le oremos al Señor y podamos entregarle nuestras debilidades. Le digamos: Señor, te entrego mi debilidad, enséñame a confiar en ti porque soy fuerte, que mis faltas sean instrumentos de tu gracia. Úsanos tal y como nos hiciste, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor llene y fortalezca nuestras vidas, entendiendo que esas aparentes debilidades es una oportunidad de grandeza para el Señor. Dime. Qué linda oración, de verdad que me anima mucho, y cuando estábamos orando venía a mi corazón algo, y es que nosotros somos miembros de Iglesia Vida Real.tv, y en Iglesia Vida Real hay algo que me apasiona mucho, y es enseñarle a las personas a reconocer sus debilidades, a ser vulnerables, porque para poder reconocer tus debilidades tienes que aprender a ser vulnerable. Cuando haces eso, entonces aprendes a caminar con lo que tienes, tomado de la mano de Dios. Y siempre en cualquier área de la iglesia a la que nosotros asistimos, de donde somos miembros, siempre vamos a ver este punto de ser vulnerables. Ser vulnerable te ayuda a ser una mejor persona, te ayuda a reconocer que necesitas ayuda. Entonces eso también te nivela y te pone en una posición de necesito también de los demás. Entonces no quisiera dejar pasar la oportunidad y aprovechar a invitarlos a ustedes que nos están escuchando a acercarse a conocer ¿cómo funciona iglesiavidareal.tv? Bueno, yo tengo el privilegio de ser pastora junto con mi esposo en la iglesia, y de verdad que Dios ha sido bueno enseñándonos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Tenemos servicio los días domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Los esperamos. Estamos en la colonia Escalón, justo atrás de la residencia presidencial, así que cualquier información que necesite puede encontrarla en nuestras redes sociales. Ya me pasé a dar este anuncio, pero pues eso es lo que hacemos, invitar a la gente a que busque la fuente perfecta, que es Jesús. No, y creo que es válido porque cuando uno va a un buen restaurante y encuentra una comida, uno recomienda y dice, anda, probalo, buenísimo. Pues, y si nosotros hemos encontrado en Iglesia Vida Real una palabra que bendice y nos ha restaurado, y que hay para niños, jóvenes, matrimonios, adultos, pues no nos podemos quedar callados. Así que yo reitero esa invitación que Evelyn hacía, y usted va a llegar, sentirse amado, va a sentirse recibido y va a aprender y crecer. Así que, bueno, hemos llegado al final de este programa. Fue un gusto haber compartido, así que voy a dejar a José y a Evelyn para que se despidan y nos den unas palabras de despedida. Bueno, gracias de nuevo. Creo que de verdad Dios se perfecciona en la debilidad de cada uno de nosotros, pero más que eso, Dios quiere usarte tal como eres. Así que me llevo eso este día. Así que gracias y espero verlos próximamente. Muy bien, yo también me quiero despedir y decirles que mientras estén respirando, hay propósito. Así que mi invitación es a que busquen ese propósito en Dios. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cree y Crece. Recuerda, la fe no solo transforma tu vida, también inspira a quienes te rodean. Cree y Crece es producido gracias a iglesiavidareal.tv El Salvador. Búscanos en redes sociales o puedes escribirnos al correo elsalvador@vidareal.tv.